Amén. Gracias a Dios, alabamos su nombre por este día y la oportunidad de estudiar juntos su palabra. Gracias también por esas alabanzas que nos han elevado, ¿no?, hasta la presencia de Dios, nuestro espíritu, nuestras mentes y nuestros corazones. Hoy tenemos el quinto tema sobre esta semana que hemos estado estudiando acerca de los 144,000. Y la pregunta es, ¿nunca mueren? O sea, los 144,000 nunca murieron, serán trasladados sin haber visto la muerte, sin haber visto la primera muerte. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y digamos que lo que voy a hacer simplemente es compartir con ustedes varias citas de un pionero que justo responde esta pregunta. ¿Por qué? Porque él fue uno de los últimos pioneros que murió. Y ya mientras estaba en sus últimos años, habían ya muerto muchos de los pioneros y ya se estaba introduciendo esta nueva interpretación o esta nueva idea acerca de este punto. Entonces, nadie mejor que él para respondernos esta pregunta. Vamos a repasar lo que él nos escribió, los versículos que él menciona, las citas inspiradas de Elena de White que él menciona y la explicación que pues da al respecto para reafirmar la interpretación original acerca de los 144,000. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a este punto. Hoy sería el quinto tema de los 6 pautados. Culminaremos el día de mañana con la batalla final de los 144,000. Pero hoy entonces vamos a estudiar ese tema de los 144,000 si nunca murieron. Y nos encontramos con la primera cita, explicando el contexto. Está basado en un libro que se llama Preguntas sobre el mensaje del sellamiento, del pionero John Norton Lowborough. Vamos a pedir a los hermanos que tienen sus micrófonos que los bloqueen para que no interrumpan con la transmisión y la grabación. Dice lo siguiente: algunas personas, más especialmente aquellas existentes desde 1844 en adelante, han pretendido que nadie será contado. Por favor, el hermano que tenga el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor. Algunas personas, más especialmente aquellas existentes Algunas personas, más especialmente aquellas existentes desde 1844, han pretendido que nadie será contado entre los 144,000, sino aquellos que vivan hasta la segunda venida de Cristo. Y que esto tiene que ser así, pues de acuerdo con Apocalipsis 14, 3 al 4, ellos son redimidos de entre los hombres y de los que viven en la tierra. Fíjense, entonces, la interpretación que se le da a este versículo de Apocalipsis 14, 3 y 4. Como dice textualmente, fueron redimidos de entre los hombres y de los que moran sobre la tierra. Se ha entendido entonces, es lo que explica Lowborough, se ha interpretado que eso significa que estas personas de los 144,000 nunca van a conocer la primera muerte. Van a pasar de vida en vida. Y así se ha tejido entonces esta interpretación. ¿Y cuál es el resultado de esa interpretación? Que por tanto el sellamiento no ha comenzado. ¿Por qué? Porque si decimos, como hemos estudiado, que el sellamiento comenzó en 1848, entonces tienen que haber personas que están muertas, que son parte de este grupo, y que igualmente, aunque estén muertas descansando en el Señor, igualmente no son parte de este grupo, porque según su interpretación, los 144,000 son redimidos de entre los hombres, es decir, ellos leen aquí que nunca han visto la primera muerte. ¿Cuál es la otra consecuencia de esta interpretación? Bueno, si el sellamiento no ha comenzado, porque tienen que ser de gente que está viva, entonces todavía no ha comenzado el sellamiento y por tanto
El sello no es lo que se ha dicho que es. El sello no es el sábado, el sello no está en la ley, el sellamiento no comenzó en el 48, los pioneros no hicieron ninguna obra de sellamiento y todo lo que es la obra que se hizo en el pasado y las citas que ya hemos estudiado referentes a que ya estaban en ese tiempo del sellamiento son falsas. Es otra forma en la que la apostasía omega ha echado por tierra la obra de los pioneros. Ha echado por tierra el pensamiento de que el sábado es el sello de Dios. Pero bueno, vamos a seguir viendo entonces cómo se responde a esta inquietud o a este versículo o a esta interpretación. Bueno, hay que acordarse que según Daniel capítulo 12 dice aquí, hay una resurrección parcial en el tiempo de angustia. Hay una resurrección parcial o especial. Precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Leemos Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, versículo siguiente. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua o menosprecio eterno. Y se comenta aquí Loughborough, seguramente que aquellos que despiertan a la vida eterna estarán vivos y entre los hombres cuando Cristo venga. Entonces, claro, lo que está diciendo básicamente es que el pensar que la expresión que estos fueron redimidos de entre los hombres, como que nunca han visto la primera muerte, es una interpretación que ignora el hecho de que hay una resurrección especial o parcial. Que antes que venga, que directamente se manifieste Jesucristo, que antes que por tanto esté ocurriendo la primera resurrección, habrá una resurrección especial, parcial. Y que por tanto esas personas que estaban muertas y resucitan antes de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo llega, esas personas están vivas a la venida de Cristo. Estas personas están vivas a la venida de Cristo. Esas personas, por tanto, serán redimidas entre los que moran, entre los hombres, en los que están allí vivos, a la segunda venida de Cristo. Pero, sin embargo, también habrán experimentado la primera muerte. Eso es lo que ignoran los que interpretan este pasaje. Esto es lo que dice pues Loughborough en el libro Preguntas sobre el sellamiento. ¿Qué más? Fíjense otro argumento del mismo libro. El argumento ahora va de la siguiente manera. Va a comparar varias citas del espíritu de profecía donde se explica que los 144,000 oyen el día y la hora, oyen el pacto que Dios hace con su pueblo. Eso lo dice una cita. Vamos a leerla. En Primeros Escritos, en la edición antigua dice, en la página 145 se lee: había un diáfano lugar de gloria asentada, desde donde vino la voz de Dios semejante a muchas aguas, la cual sacudió los cielos y la tierra. Hubo un gran terremoto, se abrieron los sepulcros, y los que habían muerto en la fe de la predicación del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, salieron glorificados de sus lechos polvorientos para oír el pacto de paz que Dios iba a hacer con los que habían guardado su ley. Entonces, esta cita lo que está diciendo es el propósito para el cual ocurre la resurrección especial de los justos, para oír el pacto de paz que Dios iba a hacer con los que habían guardado su ley. O sea, Dios va a hacer un pacto de paz. ¿Con quiénes? Con los que han guardado su ley. ¿En qué? En medio del mundo que la declaró abolida. Esto ocurre justamente después de 1848 en adelante. Cuando se comienza a hablar del sábado, entonces viene esa gran controversia. Los protestantes apóstatas dicen que la ley fue abolida. Y esa doctrina luego la imponen por la ley, que es la famosa ley dominical. Entonces digamos que un sector del mundo se ocupa de establecer que la ley fue abolida. Mientras otro grupo
exalta y dice, no, la ley de Dios sigue vigente, la ley moral sigue vigente. Lo que fue abolido fue la ley ceremonial, como lo escribió Jaime White. Lo que fue abolido fueron los tipos y las sombras. Lo que fue abolido fueron las fiestas, los días de fiesta, los novilunios, las comidas y bebidas. Todo lo que era sombra, eso es lo que fue abolido. Eso es lo que dijo Jaime White en la revista La Verdad Presente. Pero la ley moral no fue abolida. Entonces están esos dos grupos solamente, y de esos dos grupos, que esa predicación o esa controversia comenzó desde 1848 y continúa hasta nuestros días y terminará. La fase final de esa controversia será cuando estas iglesias, viendo que no pueden imponer su doctrina engañosa, apelarán al brazo del Estado para forzar a establecer esa doctrina. O sea, tú tienes que aceptar lo que yo digo por la fuerza. Y voy a hacer que el Estado lo te obligue. Entonces, muchos en ese proceso, en ese conflicto que comenzó en el 48, hoy estamos en el 2024, ya todos están muertos de los que comenzaron. Pero aquí dice que hay una promesa, la promesa de una resurrección especial. ¿De quién? De los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, de los que murieron predicando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero no vieron el desenlace de esa profecía que ellos predicaban. ¿Qué dice aquí? Saldrán glorificados de sus lechos polvorientos para oír el pacto de paz que Dios va a hacer con los que han guardado su ley. Esos son los que resucitan en la resurrección especial. Ahora vamos a verla justamente comparado con otra cita de la misma Elena de White. Esta dice Lowborough, que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, en inglés, en la página 59. Pronto oímos, atención, oímos. Elena de White escribe y dice oímos, o sea, ella está incluyéndose entre los que oyen. Oímos la voz de Dios como ruido de muchas aguas que nos dio el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, atención con esta expresión, los santos vivos, 144,000 en total. Recuérdense que los observadores del sábado resucitados están entonces entre los santos vivos, porque acaban de resucitar. ¿Y cómo están? Si están resucitados, están vivos. Entonces los santos vivos son los que están allí sin haber muerto nunca, y los que hubieron muerto pero están resucitados. Todos son santos y todos son vivos. Esos son los santos vivos, 144,000 en total, conocieron y comprendieron la voz. Ahí está. Lo mismo que dice la anterior cita, que solamente los que resucitan, o sea, no solamente, sino que los que resucitan para oír también la voz. El pacto. O sea, el pacto es para todos los que han predicado el mensaje del tercer ángel, para todos los adventistas originales, fieles y perseverantes hasta el fin. Conocieron y comprendieron la voz, en tanto que los malvados creyeron que era un trueno y un terremoto. O sea, los impíos que escuchan la voz, pero no entienden la voz, no comprenden la voz. ¿Y qué piensan que es? Dice aquí, un trueno, un terremoto. Cuando Dios con su voz señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y a brillar con la gloria de Dios, como el de Moisés cuando bajó del monte del Sinaí. Esto no es la lluvia tardía, esto es otro derramamiento del Espíritu. ¿Cómo sabemos que no es la lluvia tardía? Bueno, porque esto ocurre después de la resurrección especial. Y la resurrección especial, ya hemos estudiado, inclusive lo volvimos a ver ayer, ocurre en la séptima plaga. En cambio, la lluvia tardía ocurre al fin de la gracia, porque la lluvia tardía es para madurar el grano, o sea que el grano todavía no está maduro, y es para que la gente tenga poder para predicar a los que faltan por entrar en la salvación. En la séptima plaga no habrá maduración de salvación, y en la séptima plaga no habrá predicación para salvación, porque ya no habrá oportunidad de salvarse. Entonces, este derramamiento no confundir con la lluvia tardía, pero sí ver en la cita que los 144,000 son los que oyen la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, que proclama y oyen pues ese pacto de Dios con su pueblo. Y ven entonces que es los 144,000 en esta cita, y en la cita anterior se ha dicho que, que los resucitados en la resurrección especial son resucitados para eso, para oír esa voz. Entonces, ¿por qué? Porque son del mismo grupo, de los 144,000.
Bien, otro argumento que da aquí Loughborough es que Elena de White, que para cuando Loughborough escribe este folleto, estaba muerta. Acuérdense que Elena de White murió en 1914 o 1915, no estoy seguro, creo que fue, no, el 15. Ella murió en 1915, un año después del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y Loughborough muere en 1924, o sea, él muere casi 9 años después. Pero él escribe este folleto antes de su muerte y después de la muerte de Elena de White, o sea, Elena de White estaba muerta. Y él va a mostrar aquí ahora que aunque ella está muerta, ella va a ser parte de los 144.000. Y dice así lo siguiente: en Experience and Views, en su primera visión, existe una representación de lo que va a tener lugar en el reino. Y cita: Sión estaba precisamente delante de nosotros, y sobre el monte había un glorioso templo, y alrededor de él había 7 colinas sobre las cuales crecían rosas y lirios. Cuando estábamos para entrar al templo, Jesús alzó su hermosa voz y dijo: solo los 144.000 entran en este lugar. Y nosotros gritamos: aleluya. Sea como fuere, comenta Loughborough, parece que en esta visión da a conocer cosas que ocurrirían en la Tierra Nueva. Ella entró en aquel templo, pues dijo: este templo estaba sostenido por 7 pilares, todos de oro transparentes, adornados con perlas de los más valiosas. Las cosas maravillosas que yo vi allí no puedo describirlas. Vi allí mesas de piedra sobre las cuales estaban grabados en letras de oro los nombres de los 144.000. Esa cita la leímos ayer. Después de contemplar las glorias del templo, salimos y Jesús nos dejó y se fue a la ciudad. Esto es lo mismo que le dijimos el día de ayer. De lo anterior, llegamos a la conclusión de que en la nueva tierra la hermana White sería una de los 144.000. Entonces, esta es otra evidencia de que los 144.000 no están conformados solo por gente que no vio la primera muerte, sino que estén vivos para cuando Jesús venga. Obviamente, estarán vivos cuando Jesús venga los que nunca murieron y los que murieron después del mensaje o murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y son resucitados en la resurrección especial. Vamos a ver qué más nos dice aquí Loughborough. Otra reflexión, otro argumento que hace Loughborough, que va complementando lo que hemos dicho hasta el momento. Y es el siguiente. Ahora él responde una objeción, otra objeción que se hace. Dice: no obstante estos hechos contenidos en los testimonios presentados, algunos aún insisten afirmando en lo que se dice en The Great Controversy, o sea, el conflicto de los siglos. En la página 649 indica que los 144.000 estarán compuestos en su total por aquellos que jamás han muerto. Eso es lo que se interpreta. Veamos lo que allí se dice y la condición en la cual la mencionada declaración se hace. He aquí, y cita, 2 puntos. Habiendo sido estos trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados como las primicias para Dios y el Cordero. Entonces ya esta parte está explicada de que los observadores del sábado resucitados a la vida eterna estarán seguramente entre los vivos para la segunda venida de Jesús. Continúa la cita. Estos son los que salen de la grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, que ha sido una magnitud como jamás hubo desde que han existido naciones sobre la tierra. Entonces él explica: esta angustia de las naciones será durante la 6ª plaga. Y es en aquel tiempo, de acuerdo con Daniel 12:1, cuando la resurrección parcial tendrá lugar, trayendo a la vida a los observadores del sábado que han sido sellados. Esto será cuando la 7ª plaga está aún en el futuro. De la situación en aquel tiempo leemos en Experience and View, página 29. Estas plagas airaron a los malvados en contra de los justos, y ellos creyeron que nosotros habíamos traído los castigos de Dios sobre ellos, y que las plagas serían detenidas si ellos pudiesen raernos de la tierra. Salió un decreto de muerte para los santos que les hizo clamar por liberación día y noche. Esto es lo que se denomina el tiempo de angustia de Jacob. Luego todos los santos clamaron con angustia de espíritu y fueron liberados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron, sus rostros fueron iluminados con la gloria de Dios. Hemos visto ya
que esta glorificación se efectúa con los observadores del sábado resucitados, como también con aquellos que no habían muerto, cuando Dios entrega su pacto sempiterno a aquellos que le habían honrado guardando su sábado. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando dice en la cita que estas no han visto la muerte, o cuando se interpreta que no han visto la muerte, lo que se refiere es que no han visto la muerte del decreto de muerte. O sea, el decreto de muerte era para destruirlos, ellos claman a Dios y son liberados antes que el decreto de muerte se ejecute. Por eso es que no ven la muerte. ¿Pero cuál muerte? La muerte del decreto. Y asimismo lo va a decir en la siguiente cita. Continúa el pensamiento de Lowborough. Referente a esta escena, leemos en Spiritual Gift, página 143. Vi un escrito, copias de la cual eran esparcidas en diferentes partes de la tierra, en el cual se daba orden que, a menos que los santos abandonaran su particular fe, desistieran de observar el sábado y observasen el primer día de la semana, el pueblo estaría en libertad después de cierto tiempo para condenarles a muerte. O sea, había un decreto de muerte, pues. El decreto de muerte lo que decía era que se le daba un tiempo para que los santos, ¿no?, los guardadores del sábado, abandonaran su fe, desistieran de observar el sábado y comenzasen a observar el primer día. Esa era, digamos, la cláusula, ¿no?, la condición, la sentencia. Y se les daba un tiempo para que lo hicieran. Y si no lo hacían, dice aquí, entonces el pueblo estaría en libertad para darles muerte. ¿Se acuerdan que estas cosas me llaman la atención mucho, cómo el diablo está trabajando de muchas maneras para preparar la mente de las personas desde todos aspectos para esto? Hay, por ejemplo, Hollywood es uno de los grandes fabricantes o preparadores, difusores del vino de Babilonia y preparadores de la mente para estas cosas. Entonces, recientemente han salido muchas películas al respecto de un tiempo que vendrá en Estados Unidos donde la gente tendrá libertad para dar muerte. Eso es algo que ha sido unas películas muy famosas y se asemeja exactamente a lo que estamos leyendo aquí. Un decreto de parte del gobierno donde a partir de cierta hora el pueblo tendrá libertad de matar. ¿A quién? A los que sigan obstinados en la observancia del sábado. Eso está en la profecía y ya vemos cómo el diablo está preparando a la gente. Ahora, ¿qué sigue diciendo la cita? Satanás deseaba tener el privilegio de destruir a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles ejercer vigilancia sobre ellos. Dios tenía que ser honrado mediante un pacto que haría con aquellos que habían guardado su ley, a la vista de los paganos que estaban alrededor de ellos. Y para Jesús sería la honra el trasladar él mismo, sin que vieran la muerte, a los fieles, a los que esperaban, a los que por tanto tiempo le habían esperado. O sea, aquí está la cita, la frase en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Sin que vieran la muerte. Se refiere, ¿cuál es el contexto? El contexto es que está hablando del decreto de muerte. No está hablando de la primera muerte, sino del decreto de muerte. Y la cita es que Dios va a trasladar, sin que vieran la muerte del decreto, a los fieles, a los que esperaban, a los que por tanto tiempo le habían esperado. Y justamente está hablando de ese momento del decreto de muerte, o sea, de la séptima plaga. Ahora, ¿qué más comenta aquí Lowborough? Dice, guardar la ley a la vista de los paganos era hacerlo a la vista de estos inquisidores que tenían en su poder el decreto para condenarlos a muerte en forma corriente, bajo condiciones tranquilas. De este testimonio, trasladándose sin ver la muerte, ha surgido la pretensión de que nadie estará entre los 144,000 sellados, sino los que estén vivos hasta la pronta segunda venida de Cristo. Vemos que la muerte de la cual ellos son salvos es la muerte autorizada por el decreto que se ha hecho circular. Téngase presente que los observadores del sábado resucitado están incluidos entre los perseguidos a causa del decreto. O sea,
los pioneros van a resucitar y los pioneros van a experimentar ese terror del decreto de muerte. Y todo adventista que haya muerto en la fe del tercer ángel original, el verdadero mensaje del tercer ángel, obviamente, según la luz que tiene, siendo fiel a la luz que ha tenido, se va a resucitar en esta resurrección especial y va a pasar por este tiempo de angustia, de este decreto. ¿Y qué más dice aquí? Téngase presente que los observadores del sábado resucitado están incluidos entre los perseguidos a causa del decreto. De esta forma, ellos serán trasladados para la venida de Cristo sin sufrir la muerte que les amenazaba. Este decreto es el que crea para ellos el tiempo de angustia de Jacob. Su angustia, la de Jacob, era por las noticias de que Saúl venía con 400 hombres armados. A menos que el Señor le ayudase, parecía como si la muerte fuese para él y toda su familia. Esto es la analogía que está aplicando Loughborough sobre lo que es el decreto de muerte. Y que ese es el contexto de la cita. Y fíjense qué interesante que todavía a los pioneros y a los adventistas que mueran en la fe del tercer ángel, su prueba no está completada, porque van a resucitar para experimentar todavía el decreto de muerte y el tiempo de angustia de Jacob. O sea que no solamente los pioneros y todos los que murieron en la fe del tercer ángel van a resucitar en la resurrección especial para oír el pacto, sino también para pasar por el tiempo de angustia de Jacob. En otras palabras, todos pasaremos por esta prueba, todos, los que seamos fieles. Aunque alguno de nosotros, supóngase, seamos fieles como los pioneros y llegamos a descansar antes que ocurran los eventos finales, igual seremos resucitados en la resurrección especial para completar esa experiencia. La experiencia que tienen que tener los 144.000. Entonces, bueno, esto, mis hermanos, es cortito, pero bien claro de lo que Loughborough responde a esta pregunta. O sea, esta idea de que los 144.000 no mueren en la primera muerte está basada en conclusiones erróneas que aquí el mismo pionero escuchó en su tiempo y respondió con este folletico. Y bueno, lo que hemos hecho simplemente es traerle estas explicaciones de Loughborough, comentarlas un poco, para que veamos la respuesta correcta a estas cosas, la interpretación correcta. Entonces, esto reafirma el hecho de que el sellamiento comenzó en 1848, de que los 144.000 han estado siendo sellados desde aquel entonces, que hay muchos, como Elena de White, como la hermana que vimos también, la que leímos en el momento cuando se hizo la pregunta, la cita que ella vio, una hermana que había fallecido y que estaban preocupados sus familiares, ella le dijo, vi que estaba sellada y que estaría con los 144.000. Entonces también Elena de White va a estar con los 144.000 y todos los pioneros que murieron en la fe del tercer ángel serán resucitados. Pasarán por el tiempo de angustia, oirán el pacto que Dios hará con su pueblo y serán parte de ese mismo grupo único y particular llamado los 144.000. Entonces vamos a cerrar hasta aquí la grabación del estudio de hoy y vamos a dejar entonces los micrófonos abiertos para los que quieran hacer pues sus comentarios o preguntas.